Hola, bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Cómplices del Bienestar, un espacio de Popular Pensiones pensado especialmente para las personas que están próximas a jubilarse, pero extensivo para toda la ciudadanía en general. Hoy me acompaña mi compañera Carolina Brenes, quien es ejecutiva del área de Capital Humano de Popular Pensiones y además es psicóloga. Con Carolina vamos a conversar sobre un tema muy importante que cada vez es más recurrente y es el del cambio, el cambio en las personas que Así se van a es. jubilar. Carolina, bienvenida. Muchas gracias, Sil, y bienvenidos a todos los que están en este momento, pues, recibiendo esta información que es, como vos decís, relevantísima para los que están en proceso de jubilación, para nuestros afiliados y en general al público, Claro. porque puede ser que sea un familiar que esté en proceso, como puedo ser yo mismo que esté, ¿verdad?, ya pronto a entrar al proceso de jubilación. Empecemos desde lo básico. ¿Qué se Exacto. entiende por jubilación, Carolina? Vamos a enfocarlo como en el tema del júbilo, que es como el principal enfoque que tiene el concepto, ¿verdad? Y es esa etapa en la que vos terminás de trabajar y entras a un proceso ya de retiro completamente, en teoría, de la parte laboral, porque ya podemos ver por experiencias de muchas personas que a veces no es así, ¿verdad? Más bien empiezan a encauzarse en nuevos proyectos, en nuevos hobbies, a emprender en nuevos negocios, pero en general tiene que ver con ese proceso de ruptura o de cambio, ya que nos vamos al tema que mencionaste al inicio, de pasar de mi etapa laboral a una etapa en la que ya pues he dejado de trabajar. Y ese concepto, ¿qué tan apegado es, digamos, a la A la realidad, sobre realidad. todo a la realidad actual, ¿verdad? Sí, Socioemocionalmente, a exacto. veces es complejo asumir esta etapa de jubilación. Sí, sí las personas entran en júbilo cuando se pensionan o no están así. Hay etapas, ¿verdad? Que se dan pre-proceso de jubilación y luego del proceso o posjubilación. Y una de ellas se llama justamente la etapa de la luna de miel, que es la etapa en la que estoy súper feliz, ¿verdad? Porque ya terminó mi época laboral, ya no tengo que madrugar tanto, ya el tema de las presas o de dirigirme a mi lugar de trabajo, pues ya tengo ese espacio, ¿verdad? En el que yo tomo la decisión de mis tiempos y de qué quiero hacer, pero a veces el no tener una proyección, el no tener unos objetivos planteados, el no volvernos a encauzar en una meta de vida o en un proyecto de vida, puede hacer que justamente el júbilo ya no sea justamente ese tema más de felicidad, ¿verdad? O de sentirme cómodo con lo que estoy viviendo, sino puede volverse una época más de preocupación o de incertidumbre para la persona también. Y ahí, aquí hace mucho protagonismo el término cambio, Cambio, ¿verdad? ahí exactamente, ¿dónde lo podemos encauzar? Porque bueno, cambio tenemos toda la vida. Yo creo que podríamos hablarlo desde el nacimiento. Estamos en nuestro espacio, ¿verdad? Protegidos y de repente salimos y ahí hay ya un primer cambio. Y en el tema de la jubilación todavía con mucha más razón por lo que venimos hablando hace un momentito de mi rutina, ¿verdad? Mis objetivos de vida, inclusive un cambio para la familia, ¿verdad? Es una persona Claro. que antes salía, que no estaba posiblemente con un tipo de trabajo un poco más tradicional, donde tal vez no hay tanto teletrabajo Más como ahora, estructurada más también la estructurado rutina. exactamente la rutina y ahora vienen y nuevamente están en casa, y entonces el cambio se empieza a dar como para todos en general, no solamente para la persona que se está jubilando, sino es un tema que se convierte también, como vos decías, social, emocional, familiar, en todos los aspectos. Y mucho está como esa confrontación de expectativa-realidad, ¿verdad? O sea, lo que Exacto. yo creo que es la jubilación, que vos lo citabas anteriormente, versus en lo que Lo que realmente es, realmente es o en lo que yo lo convierto si no tengo un un proyecto. proyecto. Y ese proyecto no necesariamente, aunque lo tenga, puede ser que se dé, o lo hice con unos objetivos tan a corto plazo, que entonces si pasan cortitos meses y la persona se está dando cuenta de que se me están acabando los cheques, ¿verdad? Ya hice esto, ¿y ahora qué hago? Entonces ahí es donde viene justamente a convertirse el cambio en una etapa que me puede llevar a un proceso de duelo o peor aún un proceso de depresión si la persona no lo encamina de la manera correcta. Y el cambio que ellos empiezan a enfrentar tiene que ser no solamente administrado por la persona que se está jubilando, sino por su entorno familiar, como lo decíamos hace un momento, social en general y empezar a tener proyectos no solamente a corto plazo, mediano, sino largo plazo. Eso Porque iba. si se nos vencen, ¿verdad? Esos objetivos que tenía por cumplir o ese proyecto de vida o ese paseo o ese plan de visitar a la familia o de realizar alguna actividad en la casa específica y me doy cuenta en este momento que ya lo hice, ahora qué sigue,
ahí es donde puede empezar el conflicto por el cambio, claro, justamente. Y eso quería consultarte, porque la idea de este espacio es compartir con las personas consejos, ¿verdad? Para ayudarlas a prepararse. Entonces, yo me voy a jubilar. ¿Cuánto tiempo antes debo ya empezar a prepararme y cuáles podrían ser acciones puntuales que yo tengo que hacer para que esta etapa de cambio no me golpee, sino más bien me beneficie? Si pensamos en la jubilación, ya una preparación realmente tiene que ser como estamos vos y yo ahorita y si no antes, ¿verdad? Porque Desde definitivamente estamos pensando no solamente en el tema de la realización de actividades o de aspectos sociales o emocionales que hay que cuidar, sino también la parte económica en la cual yo tengo que prepararme para algo muy importante que justamente trae el cambio, que es esa, llamémosle como proceso en el que ya yo negocio una parte de mi vida que era laboral, donde yo recibía una remuneración X y la estoy ahorita cambiando por un momento de mi vida en el cual no es una remuneración directamente, ¿verdad? Pero es una pensión que estoy recibiendo y que tiene que ser también bien planificada para yo poder tener un desarrollo en general, sí, ¿verdad? De mi vida, que me lo permita. Digna. Exacto, una vida digna. Y si ya empezamos a pensar en ese proceso más de objetivos o de planes, muchas personas se han reinventado completamente, hacer inclusive cosas que les gustaban y que por el tiempo laboral no realizaban. Pero sí hay que empezar desde antes a planificar claramente los objetivos que yo quiero para ese proceso, involucrar a la familia porque no es algo solo mío, como hablábamos hace un momento, la familia tiene que estar completamente involucrada, conociendo cuáles son los objetivos también que se ha planificado o se ha planteado esta persona, para estar atentos a qué o cómo va avanzando el proceso y poderlo observar y poder entender qué está sucediendo mientras se da el proceso de adaptación a esta nueva etapa de su vida. Caro, y en tu experiencia como psicóloga, ¿qué es lo que pasa en el cerebro cuando una persona atraviesa por un cambio y sobre todo cuando lo hace una persona? Ni siquiera pensemos en una persona adulta mayor, porque además ahora la concepción de adulto mayor es muy diferente a la que teníamos hace mucho tiempo, ¿verdad? Nos encontramos con una población de adultos mayores que están próximos a pensionarse, que están totalmente activos desde todos los puntos de vista, ¿verdad? Que quieren seguir aprendiendo, que tienen mucha energía, entonces, ¿qué es lo que pasa en el cerebro en esos casos? Si pensamos en el cambio como algo negativo, pues puede llevar a muchas situaciones emocionales de atención, ¿verdad? Temas de ansiedad, temas de depresión, como hablamos hace rato, problemas de sueño, por ejemplo, ¿verdad? En general, aspectos que puedan cambiar físicamente o puedan afectar físicamente a la persona también. Si lo vemos desde la parte positiva, pues algunos definitivamente no pasan por ese proceso en el que el cambio del todo les afecte porque realmente han tenido una planificación correcta, un acompañamiento adecuado, se han involucrado en grupos o demás y transcurre de una manera, digamos, positiva y no tan atropellada, por así decirlo, para ellos. Entonces, eso es lo que puede suceder en la persona, ¿verdad? Dependiendo de la situación, obviamente, va a ser muy particular. Como vos le decías, la generación ha cambiado y las personas que en este momento pues están envejeciendo, que están ya llegando al proceso de jubilación, pueden ser de una generación muy distinta a la que antes tal vez se quedaban más en su casita, ¿verdad? Y no pensaban tanto en los proyectos de vida como sea paseos o generar un nuevo negocio, o aprender una nueva, académicamente hablando, una nueva profesión, porque ha sucedido también que las personas dicen, ahora sí voy a estudiar lo que a mí me gustaba o ahora sí voy a dedicarme a llevar capacitaciones de X tema. Entonces, es muy... Depende mucho, ¿verdad?, de la persona y de todo ese proceso de preparación para que obviamente su cerebro asimile un poco mejor el cambio que se presenta. Bueno, la población costarricense está envejeciendo, es un hecho que cada vez hay más personas adultas mayores en las casas, muchas de esas personas tienen compañía de otras que o están teletrabajando o están trabajando y llegan a la casa tarde, en fin, hay muchos hogares también unipersonales de adultos mayores, pero la gran mayoría vive acompañada. ¿Cómo hacemos quienes vivimos con personas adultas mayores para detectar cuando son alertas negativas o para saber cuando esa persona está llevando la etapa de jubilación a buen puerto? ¿Cómo hacemos para detectar y para apoyarles y acompañarles? Porque a veces pueden ser, llamémosle síntomas o alertas o banderitas rojas
que no sean muy llamativas y no podamos darnos cuenta. Tener razón, hay que estar primero, pues muy atento a ellos, si no, no los vamos a notar. Y a veces no lo indican sí, tampoco. No, y esto es ¿verdad? el mejor de los casos de la gente que vive acompañando. Y si no, quienes tienen a sus papás lejos y no los pueden ver diario. Como irlos identificando. Porque vamos a hacer como la diferenciación entre ese proceso de duelo que ellos pueden estar viviendo y ya un proceso de depresión que puedan estar experimentando justamente como resultado de un duelo no resuelto. Porque el cambio, indiferentemente en cualquier situación que vivamos, nos lleva a un proceso de duelo. Ellos están viviendo un proceso de duelo, separarse de su trabajo, separarse de sus compañeros, separarse de la rutina, les lleva justamente, ¿verdad?, a empezar a pasar por cada una de las etapas que ya conocemos, ¿verdad? Que pueden ser sentimientos de tristeza o la persona empezarse a cuestionar si era el momento adecuado, si iba a poder salir adelante, en fin, empieza todo. Y con más tiempo libre para confrontarse con su yo del pasado, ¿verdad? En todas las etapas de la vida. La persona tiene su mente un poco más desocupada justamente para empezarse a cuestionar muchísimas cosas, que depende también de esa preparación o de la capacidad emocional que la persona ya de per se tenga, porque ha, digamos, desarrollado ciertas habilidades o ciertas competencias que le permiten afrontarlo de una mejor manera y pueda verlo de una manera diferente. Y si ya nos empezamos a dar cuenta que todas, que en esas etapas del duelo, notamos que hay situaciones que los están llevando a sentirse más separados de la parte social, que la persona pues ya se vuelve un poco más, llamémosle sedentaria, no quiere realizar actividades, ya tiene problemas de insomnio, problemas digestivos, todo lo que ya podamos decir que está rebasando el límite y que a la persona le puede estar afectando definitivamente física, emocional, psicológicamente, en general, ya hay que ponerle atención. Entonces, ¿cómo identificarlo? Bueno, no es lo mismo una tristeza que yo pueda estar sintiendo hoy y que yo lo pueda ver que sí, obviamente está teniendo recuerdos, ay, mira mis compañeros, o cuando yo hice esto, cuando fui a tal lugar, o cuando me tocó hacer tal actividad, a que se suma la persona completamente en el dolor y ya lo veamos que no sale de la cama, o que la persona ya no quiere salir de la casa, o que si hablamos de tristeza, pues el llanto ya sea más prolongado, o la persona haga expresames, inclusive sus emociones de que no puede, de que se siente mal, de que siente que no va a lograrlo. Y ya ahí hay que poner atención, porque obviamente estamos experimentando, o la persona está experimentando una situación en la que ya la capacidad que tiene para poder administrar esas emociones no se está dando. Ahora, ¿qué sería lo psicológicamente correcto para abordarlos? Porque hay gente que es, ¿verdad?, tiene mucha apertura. Exacto. Y otra que no tanto. Exacto. ¿Cómo podría uno acercarse y decirle, mami, mira, yo veo, papi, que algo está sucediendo? Algo te pasa. ¿Cómo podríamos La cercanía es muy importante, ¿verdad? Porque no podemos ahorita tampoco pensar que si no tenemos una relación cercana con alguien, alguien se nos vaya a abrir inmediato. Entonces, si no estamos cerca, si no los estamos escuchando, si la persona no está sintiendo que de nosotros tiene realmente una real compañía, un real acercamiento y se está preocupando genuinamente por lo de nosotros, posiblemente no se abra a tal situación de podernos expresar que realmente está en un punto crítico en sus emociones y que necesita ayuda. Si queremos realmente que la persona se nos abra, tiene que haber un acompañamiento genuino, porque lo que puede suceder es que sí se nos abra, pero cuando ya la persona llegó a su límite. Sí, o que explote. Y explotó. Y no queremos llegar a esa parte, porque esa parte es donde posiblemente ayudarle sea un poquito más crítico y lleva un poco más de tiempo. Claro, yo imagino que también siempre con esa empatía, ¿verdad? De respetar la autonomía, porque no es que son personas distintas, se jubilaron y ya, pero siguen siendo la misma persona. Totalmente, y es que van a venir y te van a contar sus proyectos. Claro. Bueno, yo ahora que me jubile voy a hacer esto, quiero ir a tal lugar o quiero conocer tal cosa. No limitarlos, se le puede acompañar en el aconsejamiento de, ¿verdad? Mira, es que voy a darte mi opinión porque yo creo que eso tal vez no sea el momento o porque no lo valoras más para futuro, algo en lo que se le pueda guiar, pero nunca para atravesarle, ¿verdad?, una muralla en su decisión y que más bien lo pueda echar para atrás justamente en esa emoción que tenía de hacer algo que tal vez en su periodo laboral no pudo hacer. Entonces, por eso el acompañamiento empático, lo acabas de decir perfectamente, es lo más razonable con ellos
y yo creo que con todos, ¿verdad? Claro. Igual si en algún momento un joven desea hacer un cambio de carrera o desea hacer un cambio de trabajo, de lo que necesita también es el apoyo de alguien que esté a la par, tal vez visualizando lo que uno no ve por la emoción, ¿verdad? Pero acompañándome en el proceso de lograrlo. Y en la persona adulta mayor, o en este caso, una persona que ya esté en proceso de jubilarse, sentir que está siendo acompañado le puede permitir llevarlo un poco mejor. Y que si se siente mal en algún momento, levante la mano y diga, yo creo que sí, voy a necesitar ayuda porque esto ya no me suena, ya no me siento cómodo. No, y eso que decís vos, al final yo creo que la premisa debería ser abordarlos con el mismo respeto con el cual nos gustaría ser intervenidos a nosotros, ¿verdad? Totalmente, sí, porque eso no los limita, el hecho de que se estén jubilando, no es pensar, no es que ya está viejito, ¿verdad? Entonces ya ni sabe lo que quiere, ¿no? Está más bien, con mucha razón, exacto, con mucha más razón sabe qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere también en su proceso, qué es lo que ya no quiere ni vivir, ni experimentar, ni con cargas que quiera seguir en el camino de su proceso de jubilación. Entonces, qué mejor que sentir que las personas que están a mi alrededor me entienden, ¿verdad? Me acompañan y respetan mis decisiones. Siguen tratándome igual que siempre, ¿verdad? Exacto. Inclusive el hecho de que la persona decida seguir trabajando, porque puede suceder. Claro, bueno, que pasa mucho, ahora mucha gente se jubila y se dedica. Porque si la persona en ese momento dice, mira, siempre quise hacer esto, voy a aprenderlo, voy a meterme a cursos, porque al final necesito hacer tal otra cosa para redondear el ingreso. También hay que aceptarlo, hay que acompañarlos en el proceso, incentivarlos. Mira, una capacitación de tal cosa, bueno, usted quiere hacer eso, vea, es importante que usted lleve ese curso porque eso le va a ayudar, o simplemente estar ahí para que la persona, si necesita trasladarse, si necesita apoyo para algún tema, tecnología que tal vez pueda hacer que en su proceso laboral no era necesariamente la tecnología su aliado para desarrollar su trabajo, entonces tal vez no maneja algunos temas de tecnología y las personas que tiene al lado, pues sí, y ahora en lo que viene, pues necesita sea una capacitación virtual, por ejemplo, y necesita acompañamiento para eso, entonces saber que, sí, porque si no, no podemos quitarles, o más bien no podemos permitir que cosas que tal vez son muy actuales, llamamos inteligencia artificial, por ejemplo, que tal vez ellos desconozcan, sea algo que en este momento los limite, porque crean que no pueden. Justamente, ahora hablaba con una persona que me decía, él empezó muy bien, ¿verdad? Me contaba un poco de su papá, él empezó muy bien, tenía su proyecto, tenía todas sus metas, ya sabía qué iba a hacer cuando se jubiló. Pasó un año, logró hacer muchas cosas y se dio cuenta que ya no tenía nada más que hacer. Entonces se empezó a retroceder, la familia ya lo empezó a ver, que ya no estaba tan entusiasmado, ya no presentaba así como esa alegría de querer hacer otra cosa y otra cosa. Se empezó a encerrar más en la casa, se empezó a hacer más sedentario. Entonces me decía, Caro, cuando me di cuenta, empezó a tener síntomas de ciertas cosas que no padecía antes, los llevamos al médico y claro, su cabeza, su mente dando vueltas a los sentimientos que en ese momento tal vez de ansiedad y depresión o tristeza profunda simplemente, le estaban llevando ya a una sintomatología ya física. Sí. En algo en lo que podemos concluir o resumir esta entrevista o esta conversación, si definitivamente todos los cambios van a ser siempre importantes, todos los cambios nos van a representar situaciones que tal vez no conocíamos y que hay que empezarlas a afrontar, pero es muy diferente tener que afrontarlo si estoy sola, ¿verdad? O si la persona no tiene una red de apoyo, así tiene esa red que no es necesariamente que esté todos los días ahí, pero que haya una llamada, que haya un mensaje, que haya un acompañamiento, que haya una motivación, que quiera conocer su plan, que le diga cómo lograrlo o que quiera acompañarlo en el proceso y que cuando eso no se esté dando puede identificar que la persona necesita ese empujoncito porque algo lo está llevando más bien a sentirse en ese proceso justamente del síndrome de jubilado y lo encauce al nuevo proyecto de vida o bien, si ya necesita pues ayuda terapéutica, ha de encaminarse también a esa parte. Entonces, esa sería como una conclusión muy importante. Yo creo que esa es la red de apoyo. La reflexión para quienes tenemos o tendremos próximamente personas adultas mayores con nosotros que
en mayor o menor medida las vamos a tener o las Exactamente. tenemos, así es que yo creo que eso es como el Dentro mensaje de la final. familia, o puede ser un vecino, ¿verdad? O puede Claro. ser alguien que nos cuente, como vos con tu Ujú. mamá o yo con la mía, ¿verdad? Y que al final también pueda ser una red de apoyo, aunque no esté directamente relacionada, pero de alguna forma nos puede ayudar a encauzar Claro, el eso es proyecto de la persona. la reflexión final que estamos haciendo o que vamos a hacer para apoyar y para acompañar a nuestros adultos mayores. Carolina, ha sido un placer Muchas conversar hoy con gracias, vos. Sil, con mucho gusto y muchísimas gracias. Esperemos que haya sido de una ayuda importante para todos, que si necesitan algo en particular, también nos puedan contactar, porque Claro. siempre tenemos esa Ujú. apertura para poderles ayudar también en cualquier consulta que tengan, no solamente el tema, llamémoslo financiero, del Ujú, tema de ujú. pensiones, sino también del tema de cómo afrontar estos procesos. Entonces, con muchísimo gusto. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición de Cómplices del Bienestar. Nos vemos próximamente.